Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Es un gusto para mí, después de algunas semanas, retornar a presentar y moderar un seminario web, que en este caso, en esta ocasión, se trata de un seminario internacional. Tenemos un invitado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Y que hoy día nos va a hablar de un tema muy interesante, que puede ser no solo de interés para la comunidad de ingenieros civiles, ¿no? En general, sino también aquellos que se dedican a hacer investigación en la línea justamente de sismología, que es la base para la ingeniería sismo resistente y que tiene que ver con la predicción de los terremotos y obviamente también los tsunamis en zonas costeras. Eh, bueno, esto es un evento presentado por Simétrica, Arquitectura e Ingeniería, que es una empresa de capacitación online, ¿no? Que actualmente por la crisis mundial que estamos atravesando, pues nos hemos dedicado a organizar cursos de capacitación de diseño asistido por computadora. Nos gustaría que estén presentes hasta el final de esta charla, no solo porque va a ser muy interesante, sino porque al final les brindaremos información muy importante. Tenemos 77 participantes en la sala, así que sin mayor preámbulo voy a hacer la presentación de nuestro expositor del día de hoy, ¿ya? A ver, si me permiten, el día de hoy entonces tenemos al doctor Jorge Crempien de la Carrera. Él es doctor en Ciencias de la Tierra con énfasis en sismología de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos. Él es magíster también en Ingeniería Sismológica de la Universidad Joseph Fourier en Francia y es ingeniero civil de la Universidad de los Andes de Chile. Y actualmente es profesor y también investigador en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quiero agregar que además Jorge, no solo es mi colega, también somos amigos de muchos años y he tenido oportunidad de compartir con él las aulas justamente en la maestría en Ingeniería Sismológica, ¿no? Algunos cursos que llevamos en Ingeniería Sismoresistente en Pavía, en Italia, y también en Francia, que tiene que ver con sismología. Así que el tema que nos va a presentar hoy día Jorge es estimación del peligro sísmico y tsunamis mediante simulaciones físicas. Así que yo voy a ser el moderador, así que si ustedes desean me pueden ir dejando sus preguntas por el chat. Yo voy a seleccionar las más relevantes para que al final de esta conferencia Jorge las pueda absolver. También voy a invitar a que participe por el audio, ¿ya? Bien, entonces bienvenido Jorge, muchas gracias por ofrecernos este seminario web y te dejo en control de la sala. Muchas gracias, José. Como mencionaba, lo conozco hace harto tiempo, hemos compartido mucho durante el magíster en Europa, fue un gran agrado. Y eso es, aparte, ¿no es cierto?, de conocer a tan buenos amigos como José, tuve la oportunidad también de inspirarme y de enamorarme, ¿no es cierto?, de la sismología. Entonces me dedico a eso ahora, especialmente a todo lo que esté relacionado con el peligro sísmico y el estudio de lo que es ¿no es cierto?, las implicancias de la fuente sísmica. Muchas gracias por invitarme también, Simétrica, y me es un agrado muy grande, ¿no es cierto?, presentar lo que llevamos, ¿no es cierto?, en investigación hasta el momento, tanto mis estudiantes como mis colegas acá en Chile. Voy a compartir la pantalla y vamos a... Bien, claro, pongo mi nombre ahí al principio, pero la verdad es que la mayoría del trabajo que voy a mostrar es de mis colaboradores, estudiantes: Alejandro Urrutia, Roberto Benavente, Valeria Becerra, que es mi estudiante de doctorado, Patricio Venegas, Claudio Fernández y Marco Herrera, que es de Perú, de hecho, una gran adición al grupo de estudiantes de doctorado, y también José Antonio Eibel, que es de la Universidad de los Andes. Y toda la investigación que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, que quiero presentar, está obviamente bajo el alero de la Universidad Católica de Chile, y también de un centro que llamamos acá en Chile FONDAP, un centro de investigación para la gestión integrada del riesgo de desastres. Este centro está ya en su 7º año, son 10 años de centro FONDAP, y alberga muchos investigadores distribuidos en distintas líneas de investigación y en distintas universidades
en todo Chile. Y este va a ser el contenido aproximado, ¿no es cierto?, que vamos a ver hoy día. Voy a partir con algunas nociones básicas de la estimación de amenaza sísmica, de cómo se trata este problema desde el punto de vista matemático, las observaciones de propiedades físicas de terremotos, que ayuda de alguna forma a alimentar todos estos modelos, y modelos de acoplamiento sísmico, un aspecto, ¿no es cierto?, más de la física, modelos de fricción en roca, y cómo eso va a incidir en lo que viene a continuación, modelación del ciclo sísmico, leyes de escalamiento de los terremotos, simulaciones físicas de terremotos, incertidumbres de leyes de denominación y la modelación de inundación por tsunami. De hecho, el gran objetivo que hay detrás de todo esto es poder eventualmente hacer el cálculo integrado del peligro, tanto de tsunami y de sismo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que tenemos hasta el momento del CIGIEN. Obviamente, a eso se le piensa agregar un montón de peligros asociados que provienen, ¿no es cierto?, de la propagación en cascada de los desastres, en particular. Puede ser, por ejemplo, los deslizamientos de tierra, licuefacción, etc. Ahora, antes de empezar a hacer un análisis de riesgo sísmico o de peligro sísmico, la primera pregunta que tenemos que hacernos es qué nivel de daño aceptamos para nuestro proyecto. Y abajo, por ejemplo, tengo en la primera figura una central nuclear. Es una central que claramente, de fallar, puede tener consecuencias no gravísimas por miles y miles de años. Entonces, en base a eso, ¿cuál es el nivel ¿no es cierto?, de daño que estamos dispuestos a aceptar en una estructura de este estilo? Probablemente no mucho. Mientras que abajo tenemos obviamente ejemplos que son claramente de poca importancia. ¿Qué nivel de daño es aceptable para una antena o una bodega? Prácticamente nada. Entonces, esas son cosas que ni siquiera vale la pena hacer un análisis de peligro sísmico para eso. Obviamente para redes, ¿no es cierto?, en este caso ¿cómo se llama esto?, de torres que producen, que transmiten electricidad, claramente es de gran importancia, ¿no es cierto?, porque eso puede generar grandes estragos en distintas ciudades. Entonces, para empezar, ¿no es cierto?, un análisis de este estilo, lo primero que tenemos que hacer es no pensar en los terremotos. Primero tenemos que pensar en movimiento de suelo e inundación por tsunami. O sea, son métricas, intensidades las que tenemos que estar, ¿no es cierto?, bien, ¿no es cierto?, acabados en cuanto a cómo se miden. Necesitamos recopilar los datos de ellos y son los que causan efectivamente el daño estructural y la muerte de personas. Entonces, esto es el objetivo principal: movimiento de suelo e inundación por tsunami. Esas son las dos cosas que quiero dejar detrás de todo esto. Y como ese es nuestro objetivo, en este caso, tenemos que entablar las relaciones que existen de cómo funciona la Tierra. Y a partir de cómo funciona la Tierra, de cómo se producen los terremotos, dónde se producen y cuáles son los efectos en las ondas sísmicas de propagación y en las ondas de tsunami. En base a eso vamos a hacer el link y vamos a incluir en cada una de esas partes la incertidumbre necesaria para calcular efectivamente cuál va a ser la distribución probabilística de exceder algún parámetro de intensidad, tanto de tsunami o de movimiento fuerte. De hecho, el objetivo es buscar la probabilidad de exceder cualquiera uno de esos, ¿no es cierto?, combinados intensidades de estas dos naturalezas. Entonces, algunos de los aspectos claves de lo que aquí pongo arriba es PSHA. En inglés es un acrónimo que se traduce a Probabilistic Seismic Hazard Assessment. Algunas de las cosas que tenemos que tener bien conceptualizado es, primero más que nada, que provee modelos de amenaza de movimiento de suelo en términos de parámetros de intensidad sísmica, lo que estamos buscando, o de intensidad de tsunami, y por eso se llama PTHA en este caso. Los modelos PSHA o PTHA son probabilísticos por naturaleza,
Eso quiere decir que la intensidad sísmica es tratada como una variable aleatoria. ¿Ya? Aquí hay conceptos de probabilidades, pero no voy a ahondar en la parte matemática, sino solamente quiero, ¿no es cierto?, dar las nociones de qué significan todas estas cosas. Algunas de las preguntas del PSHA que puede responder son: ¿cuál es la intensidad sísmica que puedo acceder con una cierta probabilidad en un intervalo de tiempo de observación? Para una planta nuclear yo quiero que esto funcione miles de años, mientras que para una estructura común y corriente generalmente se pide, ¿no es cierto?, que esté funcionando y operativa dentro de un tiempo de 50 años. ¿Cuál es la probabilidad de que la intensidad sísmica sea accedida por un cierto límite en ese intervalo de tiempo? Es una pregunta que involucra muchas cosas, muchos aspectos de entender cómo funciona la Tierra. El análisis del peligro sísmico probabilístico es un método que combina los conceptos de sismología, ingeniería antisísmica y teoría de probabilidad. O sea, realmente esto es lo que siempre me apasionó de estas cosas. El hecho de que existen muchas herramientas que uno puede estudiar. Soy curioso por naturaleza, entonces esto de estar buscando continuamente distintos métodos para resolver un problema único, tomando ropa prestada ¿no es cierto?, de distintas disciplinas, es algo bien interesante. Entonces, los conceptos básicos son de la amenaza sísmica: el diseño sismoresistente, que busca generar, obviamente, estructuras que puedan resistir un cierto nivel sísmico, tanto de tsunami o de intensidad de movimiento fuerte. La subjetividad en las decisiones del diseño, y la incertidumbre en ubicación y tamaño y el tiempo del próximo evento. Estas son como las cosas que más siempre me preguntan, como cuando digo que soy sismólogo. Me dicen: ¿y cuándo viene el próximo terremoto? La verdad es que no sé. Pero eso es algo que podemos, ¿no es cierto?, de alguna forma tratar de intuir, y eso lo vamos a mostrar más adelante. Pero uno de los aspectos fundamentales de la amenaza probabilística es entender, ¿no es cierto?, que existe mucha incertidumbre en cuanto a la ubicación de las mismas fallas geológicas. A la izquierda, acá tengo un ejemplo donde muestro la zona de subducción de Guerrero, que está en México, y debido a una componente de deslizamiento lateral, se llama sliver en inglés, eso va produciendo, ¿no es cierto?, fallas, como esta falla que estoy mostrando justo acá, corticales, en el mismo continente, que son tan peligrosos como un terremoto de subducción. ¿Por qué? Porque estos terremotos están mucho más cercanos, y ya vamos a ver que estar más cercano a una falla implica tener mayores intensidades sísmicas. Por otro lado, acá tengo su querido país, ¿no es cierto?, Perú, y está plagado de terremotos corticales, Perú. De hecho, uno de los daños que más ha experimentado Perú es debido a terremotos corticales. Entonces, esto es algo que tenemos que tener, ¿no es cierto?, en consideración, pero lamentablemente no podemos ver todas las fallas. Entonces, para eso están los sismólogos, para detectar esas fallas corticales y poder incluirlas dentro de un análisis de peligro sísmico probabilístico. Entonces, esa es la forma, ¿no es cierto?, conceptual que muestro acá, de cómo podemos ir incorporando de forma, ¿no es cierto?, probabilística la incertidumbre espacial. Podemos considerar, ¿no es cierto?, fuentes, en este caso lineales. Esto podría ser una falla geológica tal como muestro acá en Perú. Otra fuente 3, ¿no es cierto?, y una fuente 2 que lamentablemente no conocemos, no sabemos dónde se encuentra, entonces tenemos que asignar de alguna forma un área, y en esa área es donde se puede producir con alguna cierta probabilidad constante, ¿no es cierto?, en esa área se puede producir, ¿no es cierto?, un terremoto. Entonces, eso es una forma, ¿no es cierto?, para caracterizar la incertidumbre espacial. Todo esto, gráfico que tomé, este plot que tomé acá, es de SARA, de un proyecto de caracterización del peligro sísmico en Sudamérica, y viene a la página web del INEM. Otro aspecto que es clave para entender o hacer amenaza probabilística es lo que llamamos la ley de recurrencia, o también ley de Gutenberg-Richter. Y esta ley es cuando de alguna forma analizamos la sismicidad, tanto en magnitud y la cantidad ¿no es cierto?, de estas observaciones podemos tener en un cierto intervalo de tiempo en alguna área especial. Entonces, acá hay distintos tipos de segmentaciones donde se quiere determinar en cada uno de estos cuadrados una ley que muestre la magnitud versus el logaritmo de la cantidad o número de eventos por sobre un cierto nivel m minúscula. Y esto es lo que llamamos ley de recurrencia. Son
el resultado generalmente muestra una recta que muestra de alguna forma que la producción, ¿no es cierto?, de terremotos más pequeños es bastante más grande, porque este es ¿no es cierto?, una escala logarítmica, es mucho más grande la cantidad de terremotos chicos que los terremotos grandes. Ahora, de acá nace obviamente la pregunta del millón. En una zona de subducción, por ejemplo, ¿cuál va a ser la magnitud máxima? Porque obviamente no podemos tener, tenemos que tener, ¿no es cierto?, una magnitud máxima que viene dado de alguna forma por la física que existe en nuestras uniones de placa. Bien, eso es algo que el PSHA o el PTHA no es capaz de entregar, cuál va a ser la magnitud máxima, de manera de que podamos, ¿no es cierto?, poner un límite a esta curva y de esa manera no permitir que hayan terremotos, ¿no es cierto?, extremadamente grandes. Aquí hay otro aspecto de la amenaza probabilística que se llama la ley de atenuación y que básicamente lo que entrega es una intensidad sísmica y en función, ¿no es cierto?, de la magnitud y la distancia. Y en cada punto, ¿no es cierto?, de esta curva negra que estoy mostrando acá, también podemos incorporar la incertidumbre de distintos tipos, ¿no es cierto? Y eso lo podemos, ¿no es cierto?, expresar en una forma probabilística, que es efectivamente lo que estamos tratando de buscar. PGA es una intensidad sísmica, es un acrónimo que significa Peak Ground Acceleration, y queremos encontrar la probabilidad de que esa intensidad sísmica exceda un nivel X, dado que tiene una magnitud M, por eso esta raya nos significa tal que, y a una distancia R. Entonces, con eso, con este gráfico, ¿no es cierto?, que mostramos acá, podemos calcular la probabilidad de exceder un cierto límite. Y con eso, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, calcular, en este caso, como muestro acá, esta probabilidad de exceder este cierto límite X, ¿no es cierto?, que estoy mostrando y dibujando aquí. ¿Bien? Ahora, existen complejidades, existen modelos más complejos de leyes de atenuación. Aquí se puede ver que se como algo bastante sencillo, pero en este caso, las nuevas, ¿no es cierto?, versiones de leyes de atenuación involucran un gran número de parámetros que a veces, de hecho, cuesta buscar parámetros adecuados para usar estas leyes de atenuación. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, distintas mediciones de distancia, RJB, REPI, RRUT, son distintos tipos de parámetros que dependen y que le dan, ¿no es cierto?, sentido a que los terremotos se producen efectivamente en superficie. No tiene que ser una superficie, ¿no es cierto?, en un plano, pero sí en superficies 3D, ¿no es cierto?, que podemos a posteriori, después de un terremoto, tratar de estimar. Entonces, en base a eso, es de gran importancia caracterizar la longitud y el ancho, ¿no es cierto?, de las fallas para, de esa forma, usar las nuevas versiones de las leyes de atenuación. Esto es de Atkinson y Goa, y, ¿no es cierto?, contempla, de alguna forma, el concepto de la falla finita. Entonces, con lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, la incertidumbre espacial, la ley de atenuación y la ley de recurrencia, con todo eso, ¿no es cierto?, lo podemos incorporar dentro de este modelo matemático y podemos obtener lo que se llama una tasa anual de excedencia de un cierto límite y estrella. Entonces, acá tenemos el parámetro de intensidad y con eso podemos decir que, por ejemplo, a este nivel tenemos una tasa anual de excedencia de algún cierto número. Y eso lo podemos evaluar, ¿no es cierto?, a través de estas probabilidades conjuntas, ¿no es cierto?, de exceder esta medida de intensidad tal que esté por sobre un nivel X. Entonces, todo eso lo ponemos dentro, de alguna forma, de este modelo matemático y podemos incorporar también las distintas fuentes, etc. No quiero ahondar, ¿no es cierto?, en estas ecuaciones, simplemente quiero decir que se pueden discretizar y, ¿no es cierto?, hay software comerciales que son capaces de hacer estos cálculos por uno. Y también están, ¿no es cierto?, disponibles en forma gratuita. Ahora, con todo esto, ¿cómo podemos ir, de alguna forma, acotando los modelos, ¿no es cierto?, matemáticos de probabilidades para calcular la probabilidad de excedencia?
¿no es cierto?, las chances de que ocurra intensidades por sobre un cierto límite. Y algunas de las observaciones que han habido en los últimos tiempos, es una observación de Schur et al., que es bastante reciente, y lo que muestra este plot que está acá a la izquierda es que la sismicidad en azul, esos son localizaciones de terremotos, generalmente se producen en forma de luna justo en zonas que están trabadas de alguna forma. Y estas zonas trabadas, ¿no es cierto?, empiezan a acoplarse, se mantienen, ¿no es cierto?, completamente trabados e incrementan las tensiones de corte, o, ¿no es cierto?, las fuerzas internas de alguna forma, tal que llega un punto en el que ya no es capaz de resistir y se produce un gran terremoto. Este es el caso, ¿no es cierto?, del terremoto de Iquique del 2014, y produjo, ¿no es cierto?, un terremoto magnitud 8.2, y eventualmente la sismicidad en rojo que se muestra en esta zona empezó a rodear el terremoto, y, ¿no es cierto?, hizo que de alguna forma se delimitara la zona que estaba efectivamente acoplada. Esto es algo a posteriori, ¿no es cierto?, algunas observaciones que tenemos, y también tienen relación con modelos de gravedad. La gravedad, ¿no es cierto?, no es constante ¿no es cierto?, en cualquier punto de la Tierra, de hecho varía, y esas anomalías también nos dan alguna luz de cómo funciona todo el proceso tectónico interno. Pero conceptualmente el modelo funciona de la siguiente manera. Tenemos la placa de Nazca, ¿no es cierto?, que subduce en esta dirección, y llega un punto en que se traban las placas en esta zona amarilla. A todo esto, aquí hay fallas corticales, que son, ¿no es cierto?, también fallas que pueden producir mini terremotos, y interacciones entre la sismicidad de la zona de subducción, esta que está acá, esta zona de subducción, con estas mismas fallas corticales que están acá arriba. Esto produce, ¿no es cierto?, estas famosas lunas de sismicidad, y puede, ¿no es cierto?, generar sismicidad también en las fallas corticales. Eventualmente estas rodean la zona trabada y se produce el terremoto, y eso es algo que ¿no es cierto?, tenemos que estar atentos para este tipo de casos. Entonces, en vista, ¿no es cierto?, de esto, es que podemos darnos cuenta que el modelo, ¿no es cierto?, de tipo temporal, lo podemos ir, o el peligro mismo, la amenaza, la podemos ir calibrando en base a las observaciones que tenemos de cómo se van trabando este tipo de placas. Bueno, ya hemos visto que existe, ¿no es cierto?, la sismicidad, esta sismicidad que se produce en forma de luna, donde acá está Pisagua, ¿no es cierto?, y Iquique, o la gravedad, ¿no es cierto?, cómo va cambiando estos modelos de gravedad residual. Pero también existen otras formas de medirlo de una forma más certera. De hecho, a Valeria Becerra, una de mis estudiantes, la tengo estudiando el acoplamiento sísmico o acoplamiento entre placas, y eso se hace en base a el estudio, ¿no es cierto?, de la instrumentación GPS que puede tener, que puede tener un país. En este caso me está mostrando todas las campañas de GPS que se han instalado en Chile, y en base a eso, ¿no es cierto?, estoy mostrando estos vectores que tienen para referencia, ¿no es cierto?, 20 milímetros por año de formación. Como referencia, las uñas crecen a una tasa de aproximadamente 67, 70 milímetros por año. Entonces, con esto en mente, con la distribución de las velocidades, por así decirlo, ¿no es cierto?, las mediciones de GPS, se puede estimar estas zonas de acoplamiento. Este es un modelo de Marcos Moreno, a todo esto, que él proveyó, y estamos calculando ahora de nuevo con Valeria Becerra nuevos modelos de acoplamiento en toda la zona de subducción de Chile. Entonces, con esto también vamos a poder encontrar la relación que existe con la sismicidad, en este caso, con este caso de Iquique. Esperamos, ¿no es cierto?, encontrar también las relaciones de la microsismicidad y las lunas, famosas lunas que se forman debajo de estas zonas acopladas. Bien, y para estudiar esto también tenemos otras, ¿no es cierto?, herramientas, y para eso tenemos que entender cómo es la fricción en rocas, la maldita fricción, como la llamo yo. ¿Por qué maldita? Porque si no hubiese fricción, el trabamiento entre placas no existiría, y por lo tanto no existirían los terremotos. Pero bueno, tenemos que vivir con, ¿no es cierto?, la fricción, y
tenemos que entenderla para modelar estos procesos, ¿no es cierto?, de generación de zonas de acoplamiento y de sismicidad menor, de lunas, etc. Y para eso tenemos, ¿no es cierto?, leyes que se han determinado en laboratorio. Esta es la famosa rate and state, que dado, ¿no es cierto?, desplazamiento y dado, ¿no es cierto?, un nivel de velocidad, esto es una velocidad, aquí velocidad 1, tenemos una velocidad 2 en este caso, y tenemos una velocidad 1 de nuevo, que es una velocidad lenta, rápida y lenta. Entonces, si medimos el coeficiente de fricción, ¿no es cierto?, en un ensayo de roca, podemos ver que efectivamente, para ensayos que son muy lentos, se mantiene constante y aumenta dramáticamente la fricción en poco tiempo y decae, ¿no es cierto?, lentamente. Después, ¿no es cierto?, si cambiamos la velocidad a otro régimen, esto decae rápidamente, bruscamente, y empieza, ¿no es cierto?, a suceder un proceso que se llama de autosanación, healing en inglés. Y eso se modela, ¿no es cierto?, empíricamente con esta ley que está acá, donde B, en este caso, va a ser la velocidad de deslizamiento entre las rocas, o sea, en una falla geológica. Y están modelados, ¿no es cierto?, a través de esta ecuación que está acá, pero no importa. El punto es que son modelos complejos. De hecho, en el caso en que estamos viendo deslizamientos rápidos, producto de un terremoto, los conceptos cambian un poco. De hecho, acá está la fricción, podemos ver que la fricción aumenta levemente, esto está en tiempo versus, ¿no es cierto?, en rojo acá la fricción, y podemos ver que cuando llega un terremoto, entre placas, la fricción baja dramáticamente, de hecho puede bajar a valores insospechados menores que 0.1, y pueden subir de vuelta, ¿no es cierto?, autosanándose justo después del terremoto. Y esto está en tiempo, o sea, estamos hablando de un proceso de segundos. Mientras que el deslizamiento entre las placas, ¿no es cierto?, aumenta dramáticamente, se mantiene un poco constante y después baja lentamente. Y estos son el tipo de comportamientos de laboratorio que queremos modelar. De hecho, la fricción, a medida que aumenta la velocidad, tal como muestra estas figuras que están acá, de Sone et al., muestran cómo el coeficiente de fricción puede llegar a niveles bajísimos, casi de 0.1, incluso menos. Entonces, estas cosas las podemos incorporar dentro de la simulación, ¿no es cierto?, del ciclo sísmico, donde vamos a tener estos tres campos, básicamente: el deslizamiento, las tracciones, ¿no es cierto?, o las tensiones dentro de la placa, y las velocidades que van a producirse debido a esto. Y los que de alguna forma unen estas dos cosas son las ecuaciones de elasticidad o las leyes de fricción entre estas dos componentes, y métodos numéricos para hacer estos cálculos. Entonces, en base a eso, acá tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de la simulación del ciclo sísmico para la zona ¿cómo se llama esto?, de Seattle, Portland, en Norteamérica, y se usan, ¿no es cierto?, distintos coeficientes de fricción, los coeficientes A y B de la ley de rate and state, más, ¿no es cierto?, las tensiones efectivas de poro, que son bastante bajas, del orden de 20 megapascales, y con esto, ¿no es cierto?, podemos empezar a simular terremotos. Acá tengo algunos ejemplos, ¿no es cierto?, básicos de cómo se producen esta sismicidad. Un segundo. Automatic. Ok, entonces acá podemos ver cómo se empiezan a producir. Esto es una falla de 1 metro por 1 metro, es simplemente un modelo matemático, pero con rate and state se producen y se observan complejidades que no se condicen con las condiciones, ¿no es cierto? Ahí hay un terremoto, son con velocidades de sobre 1 metro por segundo, y vemos cómo se propaga ese terremoto en esta falla de 1 metro por 1 metro. Pero es súper complejo y se tiene siempre en este caso parámetros que son uniformes dentro de la falla. Acá tenemos un modelo un poco más complejo, donde tenemos zonas que deslizan lentamente, mientras que en el medio están las zonas que producen terremotos, y eso lo podemos modelar con esta ley de rate and state. Entonces acá podemos ver cómo efectivamente va a haber un deslizamiento, y eso es un terremoto, lo que se vio ahí. Aquí hay un terremoto más grande incluso, etc. Entonces ahí vemos cómo se sana la roca después de producto de un terremoto. Y con eso también en mente estamos empezando a hacer estas simulaciones de ciclos sísmicos para entender cuáles son las zonas que producen terremotos y cuáles son las zonas que producen menos terremotos.
Esto es un tema también de tipo geométrico. Acá tengo, ¿no es cierto?, la zona de Chile central, 35 a 25 sur, topografía homogénea, tenemos este modelo numérico, y en base a eso, ¿no es cierto?, planteamos algunas consideraciones, ¿no es cierto?, de la física que esperamos en la zona, y con eso podemos empezar a medir distintos terremotos. Fíjense que esta zona que está acá, esta zona nunca produce terremotos, y eso es algo o produce, pero son bastante menos, ¿no es cierto?, de lo habitual. Y eso es por un tema físico, ¿no es cierto? Acá se produce una subducción de un cordón montañoso submarino que evita que se propaguen los terremotos hacia el norte, reduciendo las magnitudes. Los terremotos más grandes que podemos, ¿no es cierto?, determinar con estos modelos numéricos para esta zona en particular son de aproximadamente 9.12. Hacemos miles de años, ¿no es cierto?, de simulación, y como pueden ver acá, el terremoto 9 máximo, ¿no es cierto?, que obtenemos de nuestro catálogo, después de tener como unos 10 grandes, se produce en el año 3203, que tiene un deslizamiento máximo de 13,39 metros, tiene velocidad máxima de deslizamiento de 1,46 metros, tiene un mecanismo focal, etc. Entonces hay mucha física de por medio. Ahora, todos estos parámetros que están acá, que estamos viendo, también son de gran interés para el análisis de peligro sísmico, porque tenemos que entregar de alguna forma una dimensión de falla, y en base a las observaciones, ¿no es cierto?, de terremotos en falla, pues se generan, ¿no es cierto?, lo que se llama, en este caso, estas leyes de escalamiento, que de alguna forma determinan a partir de una cierta magnitud. Podemos determinar, ¿no es cierto?, una magnitud máxima para una zona usando simulaciones. Se puede, de alguna forma, entonces, estimar cuál va a ser el largo de ruptura, ¿no es cierto? En este caso, el largo va a ser esto de acá, esta dimensión, o el ancho de la ruptura, que va a ser esta dimensión que está acá. Entonces hay métodos para hacer esos cálculos efectivos en base a las observaciones sismológicas de deslizamiento. En este caso estamos viendo deslizamientos que varían entre 0, ¿no es cierto?, hasta amarillo, que es 2,5 metros para este terremoto. Para que tengan una referencia, el terremoto del 2011 de Tohoku, magnitud 9, tuvo un deslizamiento máximo, el máximo observado, reportado, de aproximadamente 50 metros, realmente una bestia de terremoto. Y, ¿no es cierto?, como les mencionaba, con eso podemos incluir dentro del modelo de amenaza peligro sísmico probabilístico distintos tamaños y la incertidumbre que vienen asociados, ¿no es cierto?, con estos modelos también. Hay otros, ¿no es cierto?, parámetros que escalan. No voy a determinar tanto en este parámetro en especial, se llama la potencia, pero son, ¿no es cierto?, parámetros que mientras más tengamos, más podemos controlar, ¿no es cierto?, nuestros modelos de simulación de falla finita, y eso es tras lo que andamos básicamente. O sea, con los modelos de falla finita efectivamente podemos eventualmente hacer los cálculos o sacar realizaciones de deslizamiento de falla, imponiendo, ¿no es cierto?, todas estas consideraciones. Acá tenemos un modelo matemático que publicamos hace poco, y de estos modelos podemos hacer poblaciones, ¿no es cierto?, de deslizamiento en falla, y con eso de determinar tanto sismogramas sintéticos o, ¿no es cierto?, intensidades de movimiento de suelo, como también intensidades de tsunami, como la altura de la ola, etc. Y en este caso particular podemos, ¿no es cierto?, hacer uso de eso con las leyes, ¿cómo se llama esto?, con la intensidad sísmica, y podemos crear catálogos sintéticos donde no hay observaciones en la Tierra de leyes de atenuación. O sea, hay muchas zonas, por ejemplo, acá en Chile, hasta hace algún tiempo no hay muchas observaciones sísmicas, ahora tenemos más, obviamente, después del terremoto del 2010, y a falta, ¿no es cierto?, de datos para constreñir las leyes de atenuación, es que, ¿no es cierto?, nos tornamos y buscamos estos métodos físicos para dar alguna idea de cómo debe ser la intensidad, dado una distancia, ¿no es cierto?, del el terremoto, en este caso, y una magnitud. Entonces, con eso podemos hacer efectivamente el cálculo, ¿no es cierto?, de exceder un cierto límite, en este caso de 1G, y con eso podemos calcular la probabilidad de exceder, ¿no es cierto?, que es el resultado final de un PICH, ¿no es cierto? Había mostrado esa ecuación que estaba. Históricamente, el primer
la primera ley de atenuación que yo he encontrado es de Benno Gutenberg, ¿no es cierto?, que también hizo la ley de Gutenberg-Richter, y es de 1915, lo hizo en Alemania, con 2 terremotos en Alemania, y con eso pudo determinar una simple ley de atenuación que la muestro acá en esta curva roja. Ahora en Chile por lo menos tenemos muchos datos, entonces podemos hacer ¿no es cierto?, ajustes de leyes de atenuación, o en este caso de aceleración máxima de suelo, y el objetivo, ¿no es cierto?, para hacer esto es buscar estos parámetros alfa, de manera que, dado una cierta magnitud y dado una distancia a la falla, podamos encontrar, ¿no es cierto?, esta aceleración máxima de suelo. Acá hay una dependencia logarítmica, y últimamente hemos estado trabajando también en cómo caracterizar mejor la incertidumbre asociada a estas leyes de atenuación, y para eso usamos, ¿no es cierto?, un método bayesiano. Y este método bayesiano, no voy a entrar en detalles, pero podemos, a partir de esto, ¿no es cierto?, con este método bayesiano podemos caracterizar las incertidumbres, ¿no es cierto?, de los modelos sísmicos, y hacer comparaciones entre distintos modelos o hipótesis. De hecho, esta hipótesis de acá puede ser mala hipótesis, entonces podemos efectivamente cambiar las parametrizaciones, y en base a eso podemos comprobar la hipótesis a través de algo que vamos a llamar, en este caso, el criterio ABIC, que es el Akaike Bayesian Information Criterion. Es un criterio de información que toma de alguna forma algo que se llama la evidencia ¿no es cierto?, que es un resultado de modelos bayesianos, y en base a eso podemos testear distintas hipótesis en base a la hipótesis misma o la cantidad, y también, perdón, la cantidad de hiperparámetros que estas tienen. Por ejemplo, ¿no es cierto?, parámetros que determinan la incertidumbre, ¿no es cierto?, de las mediciones del modelo. Entonces, obviamente se ve horrible esta ecuación, pero el objetivo, ¿no es cierto?, detrás de todo esto, esto fue hecho por Sandwich a todo esto, el objetivo de todo esto es determinar mejor la incertidumbre y comprobar, ¿no es cierto?, si nuestras hipótesis son mejores o peores. De hecho, últimamente lo que hemos visto es que si incluimos otros parámetros de tipo sismológico dentro de los modelos de atenuación, por ejemplo, en este caso un parámetro que se llama caída de tensiones, que su nombre, ¿no es cierto?, de alguna forma menciona el antes y el después del estado de tensiones en la zona de deslizamiento de un terremoto, y con esos modelos, ¿no es cierto?, de caídas de tensiones, podemos, ¿no es cierto?, comprobar que una hipótesis sin, en este caso, este parámetro, da una incertidumbre de aproximadamente 0.67, mientras que si agregamos ese término, un alfa 9, agregamos incluso un parámetro extra, nuestra incertidumbre baja considerablemente, y eso es lo que estamos viendo acá. La diferencia es brutal para el estudio, ¿no es cierto?, de la incertidumbre de las leyes de atenuación. Y esto tiene una gran implicancia dentro de la amenaza de peligro sísmico también, porque mientras más grande, ¿no es cierto?, o más chica es la incertidumbre, menor va a ser la probabilidad de excedencia, o mayor va a ser la probabilidad de excedencia, y por bastante. Entonces, es por eso que es muy importante hacer una buena caracterización de esta incertidumbre. Y estos son ¿cómo se llama esto?, los residuales en función de la distancia, ¿no es cierto?, del modelo. Podemos ver que sin considerar las caídas de tensiones, ¿no es cierto?, tenemos un gran rango, ¿no es cierto?, de residuales, mientras que si incluimos la caída de tensiones, el rango, ¿no es cierto?, de residuales decrece bastante bien. Bueno, tal como mencionaba con respecto a la simulación, tenemos, y existe la necesidad de encontrar cuál va a ser la intensidad máxima que puede experimentar un sitio. O sea, por ejemplo, podemos tener este sitio que está aquí, queremos saber cuál va a ser su intensidad máxima sísmica, y, por ejemplo, si queremos ver la aceleración máxima de suelo para una zona, entonces queremos, de alguna forma, tener un número. O sea, sabemos que no vamos a experimentar nunca en ese sitio, nunca en su vida, va a haber 5G, o sea, 50 metros por segundo al cuadrado de aceleración máxima de suelo, o, ¿no es cierto?, 500 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto?, niveles de esa índole.
Entonces, como sabemos que eso físicamente no es plausible, aunque sea, ¿no es cierto?, un terremoto magnitud 10, la pregunta es, ¿cómo podemos determinar esos máximos? Y la solución, ¿no es cierto?, está en los métodos basados en física, ¿no es cierto?, de terremotos. En este caso hay un montón, una amplia gama, pero aquí estoy mostrando el trabajo de Claudio Fernández, otro estudiante de doctorado que tengo, usando una cosa que se llama funciones empíricas de Green, y con estas funciones empíricas, que son terremotos pequeños, los podemos usar y los podemos sumar, produciendo, ¿no es cierto?, ruptura virtual en grandes zonas, y con estos pequeños terremotos los podemos ir sumando de una forma bien inteligente para obtener registros sísmicos, ¿no es cierto?, que satisfacen, ¿no es cierto?, las observaciones o la física de la zona de subducción. En negro están, ¿no es cierto?, los observados por el terremoto de Illapel del 2015, mientras que lo que estoy mostrando acá es otra medida de intensidad que se llama intensidad de áreas. Y en negro, ¿no es cierto?, están las observaciones, y en rojo están las simulaciones, y vemos que hay un súper buen match en ese sentido. Bueno, lo mismo con los efectos de tsunami. Podemos recurrir a la física, a lo que son las ecuaciones fundamentales de conservación del momentum en el mar, y con eso, ¿no es cierto?, podemos determinar estas simulaciones de incluso vórtices. Por ejemplo, podemos ver aquí algunos vórtices, ven cómo llegan las olas, cómo se inunda, ¿no es cierto?, toda esta zona de Iquique, y si uno cruza esto, por ejemplo, con fragilidad estructural, se puede determinar también la probabilidad de daño estructural debido a sismo-tsunami. O sea, con el modelo anterior y con estos modelos, ¿no es cierto?, físicos de tsunami, se puede determinar el peligro conjunto de estos procesos físicos. Bien, entonces existe, ¿no es cierto?, la misma forma de cómo cuantificar ese peligro de sobrepasar un cierto nivel o intensidad de tsunami, dado por ese xi crítico, dado esa magnitud, ¿no es cierto?, y considerando la tasa de sismicidad. Y eso es justamente lo que hacemos con estos modelos numéricos. Necesitamos batimetrías, ¿no es cierto?, de altas resoluciones, y con esas altas resoluciones de órdenes de 2 metros, y con eso podemos hacer estas simulaciones. Acá hay algunos modelos sintéticos muy sencillos, y estos modelos sencillos, ¿no es cierto?, nos dan una idea, ¿no es cierto?, de cuál es la energía potencial que puede proveer el tsunami. Y esto es importante porque correlaciona mucho con los niveles de intensidad que se pueden ver en la costa. Entonces, la energía potencial de tsunami y su variabilidad aumentan con el aumento de correlaciones espaciales. También la pregunta es, ¿cómo son las correlaciones espaciales del deslizamiento? En este caso, acá tenemos una realización de deslizamiento, y si cambiamos esas correlaciones de deslizamiento, entonces también cambia la respuesta fundamental de tipo probabilística. Acá tenemos una función de distribución donde existen unas colas enormes, estas colas que incursionan en grandes niveles, ¿no es cierto?, de energía potencial, que escalan, ¿no es cierto?, con no sé, la longitud de correlación de deslizamiento en la falla. Y tenemos otras medidas de intensidad, por ejemplo, la amplitud de onda, que estas varían, estas son distribuciones de distintos tipos, run-up, amplitud de onda, momentum de onda y energía de onda también. Entonces, la variabilidad de estas intensidades de tsunami aumenta con el aumento de la longitud de correlación. Esto es algo que hemos visto con este toy model, ¿no es cierto?, muy sencillo. Y con eso, ¿no es cierto?, podemos determinar que un parámetro tan esencial como las correlaciones espaciales, a medida que cambia completamente la probabilidad de exceder este cierto límite de intensidad de tsunami. Y eso es algo que se tiene que considerar dentro de los modelos de amenaza de peligro tsunami, PTHAs. Entonces, bueno, con esto quiero llegar a las conclusiones. Gracias por escucharme. Pero las conclusiones son que a futuro nosotros podemos calcular el peligro tomando en cuenta el ciclo sísmico, la física de todo el problema. El uso de modelos bayesianos también es esencial para entender mejor la incerteza asociada, por ejemplo, a las leyes de atenuación. También se podría hacer con respecto a las leyes de Gutenberg-Richter. Y la cuantificación conjunta de amenazas sismo-tsunami basada en métodos físicos será pronto una realidad. Ya estamos ahí, queda poco por ¿no es cierto?, mostrar estos modelos, y son de importancia para limitar las intensidades sismo-tsunami. Entonces, eso es nosotros estamos tratando de responder estas grandes preguntas para nosotros limitar y acotar la incertidumbre epistémica y
¿no es cierto?, la incertidumbre aleatoria también. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias Simétrica, y acá los dejo, ¿no es cierto?, con el señor de los temblores de Cusco. Y con eso, si tienen preguntas, por favor, estoy contento de responderlas. Muchas gracias, Jorge, por tu excelente presentación, muy interesante, sobre todo el tema de las simulaciones y la teoría que nos han mostrado con modelos físicos y probabilísticos. Bueno, si me permites, voy a invitar a la audiencia para que hagan las preguntas. Si alguien desea, inclusive podrían utilizar su micrófono para explicarse mejor. De hecho, aquí tengo ya una consulta que anoté, ya, mientras a ver el resto de repente quieres escribir algo más. A ver, tengo una pregunta de Alejandro Vargas que me dice lo siguiente. ¿Cómo afecta el resultado del PSHA a un modelo nuevo en la ley de atenuación, es decir, con más parámetros? ¿Hay un cambio significativo en las ordenadas del espectro de peligro uniforme? Oye, eso es una muy buena pregunta. De hecho, ¿cómo cambia? Puede cambiar dramáticamente. De hecho, acá tenemos 3 o 4 leyes de atenuación en Chile, y las nuevas leyes de atenuación, comparadas con las antiguas, ¿no es cierto?, que tenían menos datos, las nuevas, ¿no es cierto?, producen mayor peligro, ¿no es cierto?, de exceder, o tasas, mayores tasas de excedencia. De hecho, podemos ir acá a la ecuación para explicarlo de manera muy, muy conceptual, pero si pongo esto acá, acá está, ¿no es cierto?, lo que sería el resultado, una tasa anual de excedencia, dado ese nivel I estrella, y el cambio, ¿no es cierto?, de la ley de atenuación que viene, es que está efectivamente más bien acá. Esta es lo que sería la ley de atenuación en forma probabilística. Entonces, con esta ley de atenuación, si uno la cambia, depende de si efectivamente aumenta o disminuye, ¿no es cierto?, la ley de atenuación. O sea, su intensidad versus distancia y magnitud, obviamente, también eso es lo otro. O sea, que acá está la magnitud y acá está la distancia. Entonces, si la ley de atenuación sube, la nueva ley de atenuación sube, no necesariamente significa que va a ser mayor la probabilidad de exceder. ¿Y por qué sucede eso? Porque también, a la misma vez, nosotros, si hacemos aquí un símil y tomamos una distribución, la distribución puede estar súper focalizada en un lugar más pequeño. Entonces, eso quiere decir que si la distribución, esta es una distribución de probabilidades, esta de acá, si esa distribución hace un pic, básicamente así, puede que, aunque esté más arriba esa ley de atenuación, la probabilidad de exceder no sea tan alta. Lo mismo, al revés, si tengo, ¿no es cierto?, esta línea segmentada y tengo acá una distribución ya más gruesa, eso también puede generar mayores tasas de excedencia, o sea, al revés, o mayores, ¿no es cierto?, probabilidades de excedencia. Entonces, la verdad es que depende de cómo se construyen estas leyes de atenuación, y hay mucha gente que construye las leyes de atenuación usando distintas bases de datos. Hay que tener mucho cuidado con los datos que uno ocupa. Por ejemplo, en mi opinión personal, ocupar datos de distintas partes del mundo con distintos contextos sincontectónicos puede provocar efectivamente mayor incertidumbre, mayor desviación estándar de la ley de atenuación, y eso significa, ¿no es cierto?, una mayor tasa de excedencia necesariamente, o una mayor probabilidad de excedencia. Entonces, no es claro, depende de qué datos, ¿no es cierto?, cómo se incorporan, etcétera. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Creo que hay alguien que quiere participar por audio, ¿sí? Me parece que alguien prendió su micrófono, ¿no? Ok. Bien, entonces paso a la siguiente pregunta, que hay otra pregunta muy interesante de Olger Lobón. Me dice, ¿es posible utilizar este método para considerar los sismos de falla cercana, o sea, los near fault earthquakes,
¿Se ha llevado a cabo alguna validación entre el procedimiento basado en física y el procedimiento clásico para calcular el PSHA? Eso es súper buena pregunta también. Y tenemos, ¿no es cierto?, en California, por ejemplo, fallas corticales que son muy activas, que son muy productivas, porque es, ¿no es cierto?, un contacto de placas de tipo, ¿no es cierto?, transcursivo. Entonces, toda la deformación, ¿no es cierto?, se genera en esas zonas, y eso hace que haya muchos datos. Y además la red, ¿no es cierto?, de California del Sur está muy densa. Mientras que las fallas corticales que tenemos en Perú, en Chile y en tantas otras partes, ¿no es cierto?, en zona de subducción, son fallas, ¿no es cierto?, que están más bien apagadas, por así decirlo, o que tienen una productividad muy baja. Acá en Santiago tenemos una falla que se llama falla de Ramón, o San Ramón, y esta falla se ha hecho, ¿no es cierto?, trincheras para ver cuándo fue la última vez que deslizó. Se ha determinado que el último terremoto que produjo esa falla fue aproximadamente hace 8.000 años. Entonces la tasa de sismicidad es bajísima, la deformación es bajísima en toda esta zona, y eso hace que no tengamos datos. Y como no tenemos datos, no podemos construir leyes de detonación para la zona. Por lo tanto, tenemos que importar leyes de detonación de California, por ejemplo. Pero la pregunta ¿es eso válido o no es válido? Y yo creo que no es tan válido, porque la física, ¿no es cierto?, que hay en estas zonas corticales es tan compleja, y realmente los terremotos, ¿no es cierto?, la mecánica de esos terremotos es completamente distinta. Entonces uno podría estar sobreestimando, o incluso, que es peor, ¿no es cierto?, estimando por bajo. Entonces, esas son cosas que solamente se pueden determinar a través de estas simulaciones. Esa es mi opinión. Y eso ha sido, ¿no es cierto?, la tónica de los últimos 10 años. Desde hace 10 años que, ¿no es cierto?, existen iniciativas en Estados Unidos y en América del Norte en general de usar métodos físicos o métodos basados en física para determinar leyes de detonación en zonas donde no hay datos, pero que se sabe que históricamente son súper peligrosos. Como dato rosa, el terremoto del 2011 de Virginia, en Mineral, Virginia, en el este de los Estados Unidos, una zona que no produce prácticamente ningún terremoto, pero cuando los hay, peligrosos. Ese terremoto fue el terremoto más percibido en la historia norteamericana. Creo debe haber sido como casi 100 millones de personas sintieron ese terremoto, un terremoto magnitud 5.8. Acuérdense que están los terremotos de Alaska, están los terremotos de California, ¿no es cierto?, que fácilmente se producen terremotos magnitud 7. Hace poco tuvimos uno en Ridgecrest. Y estos terremotos son realmente grandes y producen grandes efectos. Y sin embargo, el más sentido en la historia de Estados Unidos es un 5.8. Entonces eso te da a entender que efectivamente la física que hay detrás es completamente distinta, y pueden ser hasta más peligrosos esos terremotos, ¿no es cierto?, de ocurrir. Entonces, bueno, como resumen, te diría que no sabemos la sismicidad. Ustedes en Perú tienen bastante más sismicidad cortical que nosotros acá en Chile. Para nosotros es un gran problema. Ustedes tienen la posibilidad, y de hecho tienen instrumentos que monitorean esas fallas corticales y podrían determinar buenas líneas de detonación para esas fallas, y ponerlos dentro del marco, ¿no es cierto?, de lo que es el PSHA, tal como se muestra acá. En el fondo, tener una subducción y además tener la falla cortical incorporada en los modelos. Y Jorge, aprovechando la pregunta, ¿a qué se debe que en Chile se han producido terremotos de mayor magnitud que en el Perú? ¿Hay algún proceso ahí tectónico, sismológico? Porque ustedes tienen el récord histórico, ¿verdad? El de Valdivia de 9.5, me parece, en MW, ¿no? Claro. La explicación de eso viene, mira, todavía no está del todo claro, pero últimamente ha habido artículos, ¿no es cierto?, que apuntan a distintos factores. Y se trata de buscar en forma empírica esos factores. Pero, por ejemplo, en la zona norte del país, de Chile, no se han producido terremotos tan grandes como el terremoto de Valdivia. Y si uno analiza los parámetros tectónicos del norte versus los del sur, hay una gran diferencia. Y en particular, la producción, ¿no es cierto?, de
debido a la aridez del norte no se producen muchos sedimentos, los ríos no descargan sedimentos, y eso tiene un efecto dentro, ¿no es cierto?, de lo que es el contacto entre placas, un efecto químico, físico, etc. Y además produce de alguna forma que sea más rugosa la placa. Entonces son estos efectos que hacen que efectivamente no se pueda tener terremotos muy grandes en el norte, y en el sur, debido a ese proceso de homogeneización, de suavidad, ¿no es cierto?, y de descarga de sedimentos, esa zona en particular es capaz de producir esos megaterremotos, 9.5. Ahora es el terremoto más grande, ¿no es cierto?, instrumentado. Pues, probablemente hayan terremotos más grandes en la historia que se hayan producido en Japón, o en Alaska, o en el mismo Perú, no sé. Efectivamente, sí. Bueno, en Perú me parece máximo 7.5 por ahí, ¿no? O quizás No, 8 MW, no estoy seguro. Pero en no, Chile, hay terremotos grandes en Perú, de hecho. sí, sí, son Yo creo importantes, que, ¿no? mira, usando ahí, ustedes tienen en Perú, tienen también análisis de este estilo. De hecho, tienen un geofísico, se me olvidó su nombre, que trabaja en el IGP. Sí, el ingeniero Geofísico en Perú. Hernán Tavera. Hernán Tavera. Johnny Tavera, ¿no es cierto?, es el que lo dirige, pero hay una persona que ha hecho este tipo de análisis con GPS, Ok, ya, que trabaja en el IGP y que ha hecho estos mapas de acoplamiento, y me gusta predicar esto, especialmente a mis amigos, ¿no es cierto?, que están en Lima, claro, que enfrente de Lima hay una zona bien acoplada que puede generar máximo un terremoto quizás 9. Entonces, es algo que hay que tener en en consideración. teoría. No es imposible que se produzca un 9 en Lima. De hecho, Claro, hay muchos claro. esfuerzos para simular tanto sismo y tsunami conjuntos para ver qué potencialmente podría suceder en Lima, cómo se inunda Callao. De hecho, hay una persona que se llama Nelson Pulido que ha hecho esas simulaciones junto con Eric Mas, que es peruano. Y Eric, ¿no es cierto?, han hecho estas simulaciones para ver potencialmente qué podría suceder. Quisiera consultarle, ¿no?, al expositor si existe o recomienda algún software para hacer análisis sísmico de este tipo, ¿no?, con la aplicación de las teorías que él ha indicado. Por favor. Sí, está OpenQuake de GEM. No es fácil de usar, requiere aprender Python, pero es muy bueno. Lo recomiendo 100%. Lo he testeado, lo he probado. Está súper validado por un equipo enorme, y ha sido generado en el marco del proyecto de GEM, Global Earthquake Model. El modelo de terremotos mundial, ¿verdad? El GEM, por sus siglas en inglés. GEM. Sí. Perfecto. Ok, Bien, ahí tenemos, gracias, sí. ahí tenemos información, y es justo relacionado con la pregunta que por aquí tenía pendiente de Capi, ¿ya? Que justo nos pregunta qué modelos de atenuación se pueden utilizar para calcular PSHA, tanto subducción y corticales en el Perú. Que me parece que algo ya habías comentado sobre el tema, ¿no? Sí, hay todo, mira, en los últimos 10 años hay distintos empujes y proyectos relacionados a determinar líneas de atenuación para distintos contextos sismotectónicos. Así empezó NGA West, que son una base de datos que se usó para calibrar 5 modelos de atenuación, que son bastante famosos. Eso fue el 2008. Después salió el proyecto NGA West 2, que es una actualización básicamente. Y justo en el 2010 empezó también el proyecto NGA East para la zona este de Estados Unidos, donde se hicieron datos. Yo trabajé en ese proyecto donde teníamos que simular datos para hacer ese tipo de base de datos para hacerle de atenuación. Y eso también ha generado publicaciones que están disponibles, incluso programas o scripts sencillos para calcular esas intensidades usando esas leyes de atenuación. Y para Perú, ¿no es cierto?, zona de subducción, también salió, o está a punto de salir, otro estudio, ¿no es cierto?, de leyes de atenuación globales para zonas de subducción, se llama NGA Subduction Zones. Ya hay una ley de atenuación asociada a eso, es una proto-NGA Subduction Zones, y se llama BC Hydro, es de Norm Abrahamson, es del año 2016,
y también fue hecho en base a un marco, ¿no es cierto?, de las plantas generadoras de electricidad en base a las hidroeléctricas de Canadá, que ¿no es cierto?, están hacia la costa del Pacífico y están expuestas a la zona de subducción de Cascadia. Entonces, en Cascadia lamentablemente no hay muchos datos de intensidad, ¿no es cierto?, producto de terremotos, y por eso es que necesitaban recurrir de alguna forma a datos, ¿no es cierto?, mundiales, especialmente Chile, que ha sido súper productor en terremotos últimamente, grandes terremotos, y bueno, Japón también ha contribuido a esas bases de datos, y Alaska. Entonces, con esos modelos, ¿no es cierto?, se construyó el primer modelo, el protomodelo NGA Subduction Zone 2016 de Norm Abrahamson. Excelente. A ver, estoy realmente bombardeado por preguntas y estoy tratando ahí de agrupar porque Siempre, algunas ¿no? cosas ya las has respondido. Yo feliz, yo. Sí. De paso te comento que aquí también está nuestro amigo Iván Ordóñez presente, de Colombia. ¿En serio? Por ahí está también saludándonos por privado. Bueno, a ver, aquí también había una pregunta, déjame ver, ya. Darío contaba un poco, si puedes comentar algo sobre la sismicidad de Ecuador, ¿no? Él tiene la inquietud de saber cuál es, así como comentaste lo de Lima, lo de Perú, cuál es la magnitud máxima que pudiera ocurrir. Y mejor lo junto de una vez con esta, hay dos amigos mexicanos que han hablado también sobre el software Crisis, ¿no? Que inclusive tú y yo alguna vez lo hemos usado para modelar el PSHA, ¿no? Entonces, y también comentan sobre el terremoto de México del 2017, ¿qué comentarios tienes, ¿no? Sí, claro. Estoy juntando Ecuador con México, ¿eh? Ya, vamos por Ecuador. Sí, Ecuador, magnitudes máximas, no es fácil determinarlo así sin estas herramientas, ¿no es cierto?, de modelación física, pero yo creo que, bueno, ya tenemos experiencia del terremoto reciente de Esmeralda, y lo otro que hay que tener en consideración que también tienen fallas corticales, obviamente, por los distintos efectos que mencioné durante la presentación el deslizamiento norte-sur que producen estas fallas corticales. Ahora, históricamente, hubo un gran terremoto en Colombia y en Ecuador, creo que fue a principios del siglo XX, magnitud 9 también, así que son cosas que deberían también, al parecer, suceder en esa zona. Pero yo creo que van a estar plagados ¿no es cierto?, de información con respecto a eso, si hacen una buena lectura en algunos de estos journals donde se habla particularmente de terremotos históricos. Creo que se llama el terremoto de la Gran Colombia, que tocó, de todas maneras tocó Ecuador también, magnitud 9, algo por el estilo. Con respecto a Crisis, gran software, creo que tengo la mejor opinión de Mario Ordaz, que es uno de los creadores, y también Cadorna. Han hecho un buen trabajo con ese código. Como José decía, nosotros lo utilizamos en algún momento durante nuestro magíster, cuando estábamos estudiando juntos. Y bueno, la verdad es que, claro, yo menciono OpenQuake porque por la robustez que tiene, por la capacidad de que se pueda modificar cosas internamente, o sea, está totalmente código abierto, y tiene grandes herramientas para caracterizar todo tipo de fallas, ¿no es cierto?, tanto de subducción, cortical, etc. Hablando del terremoto, claro, de estos dos tipos de terremotos también existen los terremotos de profundidad intermedia, que son terremotos que se producen dentro de las placas submarinas que son subductadas. De hecho, si comparto acá mi pantalla de nuevo, lo que podemos ver acá es que aquí, ¿no es cierto?, este es un modelo matemático de elementos finitos que hemos usado para efectivamente hacer modelación de cómo debe ser la deformación cortical o terrestre, perdón. Y en azul tenemos, ¿no es cierto?, esa zona, esa placa que se inserta por debajo, y dentro de esta placa, a 100 kilómetros de profundidad, más o menos, ¿no es cierto?, se producen estos terremotos de profundidad intermedia que son un misterio. Tenemos distintos tipos de hipótesis que todavía no son
validables, ¿no es cierto?, con distintas metodologías de sismología, pero estos terremotos son muy pequeños en área, pero tienen grandes magnitudes comparativamente y producen intensidades altísimas. De hecho, uno de los grandes desastres que hemos tenido acá en Chile, el que inició el código sísmico, fue el terremoto de 1939 en Chillán, que fue un terremoto de profundidad intermedia y destruyó todo lo que era albañilería o mampostería, ¿no es cierto?, no reforzada, pero eso causó más de 30.000 muertos, nuestra peor crisis sísmica. Y con eso empezaron las normas chilenas, ¿no es cierto?, de edificación que contemplaban el uso de confinamiento de la albañilería. Pero el terremoto de México es un terremoto bien especial, que se produce también a mucha profundidad, y es bastante extraño, es muy anormal, después hubo otro terremoto que también fue bastante desastroso, y eso fue un terremoto de profundidad intermedia. La batimetría también de la zona, o la forma, ¿no es cierto?, de esa zona en Oaxaca, es bien de agua somera, y eso produjo también un tsunami que persistió por mucho tiempo. Lo estuvimos analizando acá en el grupo, y bueno, hay una publicación, ¿no es cierto?, del grupo de la UNAM y de Diego Melgar que muestra, ¿no es cierto?, que esa batimetría también es súper extraña. Entonces, lo que pasó en México, yo creo que no es tan especial cuando vemos el terremoto, ¿no es cierto?, que afectó más a Ciudad de México, el terremoto de profundidad intermedia, pero el primer terremoto en Oaxaca, efectivamente sí fue bastante extraño, y todavía a mí no me queda claro bien el mecanismo focal que tiene, ¿no es cierto?, la orientación del plano. Entonces, es algo que necesitamos estudiar más en detalle, y la verdad es que yo personalmente no he tenido el tiempo. Ya con Chile estoy totalmente, ¿no es cierto?, acabado en cuanto al tiempo. Pero es interesante hablar de estas cosas, ¿no es cierto?, estos terremotos que son súper especiales. ¿Qué otra pregunta hay? Sí, correcto. Ahora sí, ya tengo la última pregunta que le he agrupado en dos partes, ¿ya? Hay una pregunta por aquí que me dicen qué algoritmo se usa si es que se toma en cuenta, por ejemplo, sismos históricos, aquellos que no han sido instrumentados, digamos de 1530, ¿no? ¿Se toman en cuenta en este análisis, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y por ahí también, esto me lo preguntó Capi, y Julio Quintana me dice qué modelo han usado para esto del tsunami, para hacer toda esa simulación. Claro. Eso serían las últimas inquietudes. Bien, con respecto a la pregunta de terremoto histórico, efectivamente existen herramientas para determinar su magnitud y su ubicación aproximada. Eso se hace en base a las intensidades de Mercalli, que son intensidades subjetivas. Se pueden contemplar esos terremotos de alguna forma como... Nosotros lo usamos bastante para construir las observaciones un poco. Por ejemplo, qué tsunami produjo, cuánta inundación, o qué tipo de estructuras se cayeron, cómo eran las estructuras en esa época. Entonces, claro, obviamente esas intensidades, ¿no es cierto?, tipo Mercalli, no son como las intensidades que tenemos ahora, porque como son subjetivas, que se haya caído, ¿no es cierto?, una casa antigua, ¿no es cierto?, hecha de mampostería no reforzada, no es lo mismo que una casa que sufre daños menores, también de mampostería, pero confinada o armada. Entonces, por eso es casi como ciencia forénsica, diría, que se utiliza para eso. Pero lamentablemente esos datos no se pueden utilizar fácilmente, ¿no es cierto?, para construir leyes de atenuación de intensidades subjetivas como esa, y menos, ¿no es cierto?, leyes de atenuación que tienen esas métricas fuertes cuantitativas de las leyes de atenuación actuales. Entonces, creo que son súper importantes, ¿no es cierto?, de ver, de utilizar, pero lamentablemente no nos sirven tanto para el punto de vista sísmico. Sí, debo admitir que las observaciones de inundaciones son muy, muy útiles para modelar tsunamis históricos. De hecho,
en CIGIEN y en otros grupos, ¿no es cierto?, acá en Chile, Ciclos, han hecho mucho trabajo en ese sentido y han reconstruido, ¿no es cierto?, historias de tsunami, de inundación de tsunami, en base a esas mediciones, ¿no es cierto?, subjetivas de personas, ¿no es cierto?, la gente. La siguiente la otra pregunta estaba relacionada, perdón, ¿con qué era? Una era del modelo para simular los tsunamis. Ah, ya. El modelo para simular tsunami es el que utilizamos. Es abierto, es un código abierto y se llama GeoCloud. Y acá tengo algunos datos acerca de eso. Incluso acá tengo algunos datos de... Claro. Para hacer este tipo de simulaciones uno tiene que tener distintas ¿cómo son esto? Grillas, ¿no es cierto?, con los puntos y la información de batimetría. Y la batimetría, esas grillas, ¿no es cierto?, tienen distintas resoluciones, y a medida que uno se adentra, ¿no es cierto?, hacia la costa, hacia allá la tierra, esas grillas tienen que tener necesariamente una resolución de casi 2 metros o 1 metro. Son muy, muy finas. Las grillas más grandes no tanto, pero esas grillas son súper importantes hacerlas pequeñas, porque el proceso de inundación por tsunami es altamente no lineal, especialmente en la costa. Utilizamos este código que se llama GeoCloud, que que trabaja con una versión de ecuaciones, ¿no es cierto?, que satisfacen el equilibrio de momentum lineal de fluido, y en particular esas ecuaciones se llaman las ecuaciones de aguas someras. Son ecuaciones, ¿no es cierto?, de tipo bidimensional, que tienen información, ¿no es cierto?, vertical de cómo haría la batimetría. Entonces se pueden utilizar y se pueden simular en toda la fosa, y hacemos uso extensivo de eso. También hay otros códigos que utilizamos dependiendo de la complejidad. Está HiC, que está programado en GPU, y que nos da la posibilidad de hacer simulaciones ultra rápido, y lo estamos orientando nosotros en algunos proyectos acá en Chile para determinar, dado, ¿no es cierto?, una fuente sísmica, en el instante, ¿no es cierto?, que se produjo el terremoto, tenemos esa fuente sísmica con métodos, ¿no es cierto?, sismológicos, y con esa fuente sísmica hacemos propagación ¿no es cierto?, de ondas de tsunami, con muchos GPUs, y con eso tenemos rápidamente una estimación de dónde se va a inundar, ¿no es cierto?, los siguientes lugares. Por suerte es un proceso súper lento comparado con las ondas sísmicas. Las ondas de tsunami son muy lentas, entonces generalmente se tienen de minutos, ¿no es cierto?, en la cercanía de la costa, a horas, en zonas aledañas, ¿no es cierto?, al norte y al sur de donde puede ocurrir un terremoto. Y eso es, ¿no es cierto?, son métodos más rápidos, y hay métodos también basados en diferencias finitas, etc. Entonces, muchos métodos, ¿no es cierto?, utilizamos mucho dependiendo del problema, y me gusta mucho GeoCloud, es abierto, está hecho por Randy Levesque de la Universidad de Seattle en Washington, y ¿no es cierto?, es bastante funcional. Se necesita, eso sí, computadores más o menos poderosos. Esto uno lo puede hacer con computadores de, no sé, un servidor de, no sé, algunos cuantos núcleos, pero generalmente es harto el requisito computacional. Cálculo distribuido de repente, ¿no? En este código en particular, GeoCloud, usamos cálculo distribuido. En el otro código, en HiC, que es más rápido, utilizamos GPU. En otro se necesita memoria compartida, lo que te limita, ¿no es cierto?, de alguna forma el tamaño del modelo. Claro. Mientras que distribuido es más fácil, ¿no es cierto?, tener algo más heterogéneo, incluso en cuanto a paradigma computacional. De acuerdo. Muy bien, Jorge, yo creo que te va a encantar responder la siguiente pregunta, que es medio una sorpresa. Adelante, por favor. Buenas noches, José. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Profesor Ordóñez,
Un gusto. Bueno, José, muchas gracias a Simétrica por organizar este espectacular webinar, muy interesante. Y Jorge, felicitaciones por ese trabajo que llevas adelantando. Tengo una pregunta con respecto a al tema que tocaste de fricción en rocas. No sé si pudieras poner esos slides un momento. Qué gusto oírte, Iván. Igualmente, igualmente. Desde Panamá, ¿verdad? Desde Panamá, sí. Panamá. Fricción en roca. Acá tenemos una ley y estas son otras leyes también. La anterior, la ley, no sé si faltó que describieras algún parámetro, pero tal vez el parámetro principal ahí del que hablaste fue la velocidad, ¿no? Aquí, claro, aquí no se muestra la velocidad en este gráfico, estos desplazamientos y esto es fricción en el eje Y. Y la fricción se modela con esta fórmula empírica y quizás lo más importante dentro de esta ley es la velocidad V, a la cual, ¿no es cierto?, está el deslizamiento entre las rocas, y los parámetros A y B. Si A y B es, A menos B es negativo, es una zona que se llama velocity weakening, o zona debilitada por el aumento de velocidad. Entonces, mientras más alta es la velocidad, más baja la fricción. Mientras que si A menos B es positivo, se produce el efecto contrario. A medida que aumenta la velocidad, aumenta la fricción. Y eso hace que, de alguna forma, se impida el proceso de deslizamiento a otras zonas, ¿no es cierto?, que tienen zonas con A menos B mayores que 0. Yeah. Y el otro parámetro importante ahí es teta. Y teta, ¿no es cierto?, es la variable estado, que no tiene ninguna física, pero que de alguna forma te va indicando que a medida que la falla se va tranquilizando, por así decirlo, se va reduciendo el deslizamiento en el tiempo, vuelve a aumentar la fricción. Entonces el coeficiente de fricción puede volver. De hecho, esto es algo que se ve acá, por ejemplo, en este gráfico. En el gráfico rojo se ve esta curva roja, ¿no es cierto?, que es del coeficiente de fricción, y a medida que pasa el tiempo, baja dramáticamente. Eso permite que se produzca un deslizamiento que produce, ¿no es cierto?, velocidades de deslizamiento rapidísimos en azul, estas velocidades de acá, y después vuelve a subir y se autosana en menos de un segundo. Entonces es un proceso físico que todavía no entendemos del todo, y necesitamos modelarlo, ¿no es cierto?, ya a nivel computacional y revisitar, ¿no es cierto?, estos experimentos de roca. Ok, la pregunta es, porque me llama la atención que en rocas, o en general en geomateriales, no se tenga el parámetro del confinamiento para calcular la fricción, ¿no? Porque pues uno asociándolo a los ensayos de suelos, o sea, resistencia al corte, y en rocas aplica lo mismo, ¿no? Entonces sí, me llama la atención, y en este caso, cuando hablamos de sismos superficiales o sismos más profundos, la presión de confinamiento puede ser un factor importantísimo, digamos, condicionando esa fricción. Y por otro lado, en rocas también, los planos de estratificación o los planos de foliación tampoco están digamos, incluidos en un modelo como este, o es algo que se hace puntualmente. Ya, muy buenas preguntas, muy buenas observaciones, Iván. Hay un tema, ¿no es cierto?, con la presión efectiva, ¿no es cierto?, confinante, sigma n en este caso, estoy mostrando el gráfico de más a la derecha. Y esa presión efectiva, fíjate en los valores que tiene a 50 kilómetros de profundidad, son 20 megapascales. Ahora, si tú tomas la presión litostática y la llevas a 50 kilómetros de profundidad o 100 kilómetros de profundidad, estamos hablando de gigapascales, ¿ya? 10 elevado a 9 versus mega, ¿no es cierto?, que es 10 elevado a 6, una diferencia bárbara. Y la razón por la que las presiones efectivas, ¿no es cierto?, tienen que ser tan bajas, si son más altas no se producen los terremotos, porque la roca queda totalmente sellada, como tú bien te imaginas, ¿no es cierto?, y mencionas. Y la razón de por qué tenemos esas presiones tan bajas de 20 megapascales se debe a que
en la zona de subducción se inserta y se inyecta de alguna forma agua, pero el agua, que puede estar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, expresado en otro orden físico-químico, produce presión de poros, obviamente, pero esa presión de poros hidroestática no es suficiente para llegar, ¿no es cierto?, a esos niveles de presiones, ¿no es cierto?, efectivas, confinantes. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué sucede? Y hay distintos mecanismos que incluso hacen que la presión de poros pueda hasta exceder o llegar muy cerca de la presión confinante litostática, o sea, es bastante alta. Se produce por distintos efectos, como tú dices, de foliación. La foliación, ¿no es cierto?, en fractura tiene geometría, y esas geometrías, ¿no es cierto?, en el momento en que uno tiene lo que se llama en inglés restraining bands, o sea, juntas, ¿no es cierto?, que aumentan la presión normal en la falla, mientras que releasing bands, ¿no es cierto?, las abren y pueden dejar pasar el fluido. Entonces el restraining band de alguna forma lo que hace es aumentar también la presión de poro, y por otros efectos relacionados al calor y el deslizamiento, ¿no es cierto?, que se produce por el calor, eso hace también que la presión de poros aumente. Entonces hay efectos donde el deslizamiento, ¿no es cierto?, cosísmico que se produce en un terremoto, que puede exceder, ¿no es cierto?, 1 metro por segundo o 2 metros por segundo del deslizamiento entre placas, produce también tanta fricción y complejidades de presurizaciones que lleva a efectos que se llaman termopresurización, y eso hace que sea un efecto de tipo retroactivo y ¿cómo se llama esto? De alguna forma ¿cómo se dice? No es simbiótico, por así decirlo. Y eso hace que decrezca, ¿no es cierto?, la presión confinante, y al decrecer la presión confinante, como estamos acá, al decrecer la presión confinante, también decrece de alguna forma las tensiones de corte, pero esas tensiones de corte de alguna forma también cambian la resistencia en las fallas. No sé si te acuerdas que también por lo menos yo tuve un proyecto de resistencia de fallas con Isabel Manighetti, y ella, claro, después de releer el trabajo que hice muchas veces, estaba más bien enfocado en todo lo que es una especie de criterio de Mohr-Coulomb, y en reología de fricción de roca se llama el criterio de Byerlee, y ese criterio estipula que no importa la roca, la tensión, ¿no es cierto?, de corte va a estar relacionada a la tensión confinante a través de un coeficiente de fricción que es aproximadamente 0.6, 0.7. Y cuando ese sigma, ¿no es cierto?, n baja dramáticamente, es cuando se puede de alguna forma modificar el criterio Mohr-Coulomb y se puede producir, ¿no es cierto?, esa ruptura. Entonces hay todo un mundo de física detrás que es bastante apasionante. Gracias, Jorge. Gracias Iván por tu participación. De alguna manera nos ha hecho sentir que este webinar ha sido una especie de reencuentro, ¿no? Sí. Los tres hemos estudiado juntos en la Universidad de Grenoble, ¿no?, justamente estos cursos de sismología. Bueno, Iván, qué gusto que estés aquí en esta sala. Y bueno, pues ahora sí, Jorge, ante todo, mi sincero agradecimiento por darte este tiempo y justamente brindarnos una charla de tan alto nivel realmente. Gracias por invitarme, José. Muchas gracias. Es un placer. Que la audiencia se va a interesar. Yo sé que la audiencia está compuesta por investigadores, por profesionales, por estudiantes, ¿no? Pero es un hecho que si están aquí es porque tienen interés por el tema y seguramente en algún momento van a investigar o están dedicándose también a esta área de investigación. Nosotros en Simétrica buscamos justamente eso, no solo ofrecer cursos, sino eventualmente dictar cursos relacionados con ingeniería sismológica, ingeniería sismoresistente, estructuras, ¿no?
para motivar, ¿no? Motivar a la audiencia y para que sigan explorando estas cosas que algunos no sabemos que existen, ¿no? Métodos tan sofisticados, ¿no? Que permiten estimar de manera probabilística el peligro sísmico, ¿no? Y así no se dejen engañar por estos que usan bolas de cristal y nos dicen que mañana ocurre un terremoto en cierto lugar, las hermanas rusas, por ejemplo, alguna vez, ¿no? Entre otros ejemplos que hay, cuando realmente la ingeniería pues hace un gran esfuerzo para hacer estas predicciones, ¿no? Y sobre todo con modelos tan discretizados como los que nos han mostrado hoy día, ¿no? En fin, muchas gracias nuevamente. También quiero aprovechar para agradecer a los presentes que se han quedado hasta el final. Y pues nada más, solo reiterarles la invitación a que participen de los cursos nuevos. Yo sé que en la sala hay colegas, docentes, estudiantes, profesionales, y que obviamente pueden recomendar, ¿no? A sus amigos, a sus colegas, sobre estos 3 cursos nuevos que estamos lanzando, ¿no? Hablo de CSI Bridge, hablo de un taller de metrados y también del Civil 3D, que es un programa súper potente. Entonces, finalmente, señores, les agradezco por su participación. Gracias nuevamente, Jorge, y les dejo con un video ya para cerrar este evento y clausurarlo, ¿ok? Buenas noches con todos. Gracias a todos por escuchar y quedarse. Hasta luego. Gracias.